Espero que muy bien. Bien, gracias. Qué bien, qué bien. Pues bueno, pues en este domingo que está cambiando un poquito el clima, esperemos que ya deje de ser un poquito, que vengan algo de lluvias. A ver si oramos ahorita por ese punto que pueda haber un poquito de lluvias a limpiar, porque ha estado muy sucio el aire últimamente y como todos ya sabemos. Y entonces, bueno, pues pedirle a Dios por su provisión siempre, ¿no? A veces nos podemos quejar de situaciones como la lluvia, de que ay, qué incómodo es salir con lluvia, qué incómodo es, pero no sabemos toda la bendición que viene a través de todo esto. Bueno, creo que sí somos conscientes porque sabemos que todo eso viene de Dios y él ha traído, siempre que habla de lluvia en la Biblia se habla como de bendición, ¿no? Porque es algo que cae del cielo, que refresca. La palabra misma, Dios la hace el paralelo entre la palabra y la lluvia. Y habla de que como esta palabra de Dios no regresa a él, hablando de ese ciclo que tiene el agua, de caer y luego con el sol evaporarse y regresar al cielo. Haciendo referencia de esto, pues dice, no volverá mi vacía sin antes dar semilla al que siembra y pan y trigo al que come, ¿no? Pan al que come. Y bien, pues espero y mi oración es que Dios haga esto posible el día de hoy con lo que tanto Miguel comparta en el estudio que va a dar, como yo al terminar esta parte del Salmo, que ya vamos a terminar, nos quedan 4 versículos de este Salmo 94, que creo que ha sido muy ilustrativo. Dios nos ha enseñado, y a mí en lo particular, pues Dios me ha enseñado muchas cosas acerca de, de sus características, ¿no? Bien, vamos a orar para comenzar y que Dios guíe esta reunión. Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos este domingo, Dios, delante de ti, eh, ver y estudiar este salmo. Gracias, Padre mío, por cada uno de los salmos que tú tienes. Nos esperan nuevas cosas en cada salmo, en cada sección de salmo, nuevas enseñanzas. Realmente tu palabra es inagotable, Señor. Y especialmente, Señor, estos salmos es de mucho gozo, de mucha bendición, Señor, para muchísimas generaciones. Hemos visto que estos salmos son tan antiguos como lo era Moisés, Señor, que desde entonces él escribió salmos y él escribió algunos cánticos y así se fueron escribiendo. Gracias, Dios, porque tú nos has dado a nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos el privilegio de poder eh, no solamente tener recopilada toda la Biblia, sino también de poderla tener en las versiones que querramos. Señor, gracias. Gracias por todo esto. Te queremos pedir que de acuerdo a este privilegio, cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos cumplir la responsabilidad que nos demanda este privilegio y poder estudiar tu palabra y alimentarnos de ella. Guárdanos de la flojera, de la indiferencia, de la falta de apetito, Señor, y danos y renueva en nosotros ese apetito, ese cargo por tu palabra. Gracias, Señor, y te queremos pedir que tú seas quien guíe de principio hasta fin esta reunión. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues comentada este salmo, vamos a ver estos últimos 4 versículos. ¿Y qué dice? Vamos a ver, estamos viendo, como ustedes saben, el Salmo 94 de los versículos 20 al 23. Y dice lo siguiente: se juntarán contigo, bueno, es una pregunta, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Este es un salmo que clama por venganza. Esa es la parte principal de lo que hemos visto en este salmo.
curiosamente ustedes se acordarán cómo comenzamos este salmo. Dice, las primeras partes, dice, el primer versículo dice, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate. Y aquí está diciendo, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Es una forma muy curiosa porque hace como un círculo, ajá, y empieza en en un lugar y comienza 360 grados después, termina en el mismo lugar, hablando de un Dios vengativo. Ahora, como lo comentamos en alguna otra ocasión, a nosotros nos eh, molesta muchas veces este concepto y el escuchar de muchos de los salmos eh, esta cuestión de venganza. Y vaya que hemos visto muchos de los salmos que hablan, ¿no? Y todavía no alcanzamos a ver, espero que algún día lo alcancemos a ver, ese Salmo 137, que es un salmo que miren, habla de estos temas, ¿no? De una manera muy cruda, que tiene también su explicación, desde luego. Y es impresionante ver cómo Dios a través de todo esto refleja un anhelo que tiene el hombre, no un anhelo de venganza, porque hay que entender esta palabra de venganza. ¿Qué es esa venganza para Dios? La venganza para Dios es simple y sencillamente hacer justicia pura. En eso se diferencia la venganza de Dios y la venganza del hombre. ¿Por qué creen que Dios nos dice que no tomemos en nuestras manos la venganza? ¿Y por qué creen que dice en una parte del Antiguo Testamento, porque dice, mía es la venganza? Porque finalmente el único que puede juzgar y hacer justicia de una manera perfecta es Dios. Ese es un punto muy importante. Dios, podemos encontrar esa faceta de Dios, de ese Dios airado por la impiedad, por la maldad, de ese Dios enojado con el hombre porque comete fechorías, y ese Dios que algún día eh, hará justicia. Y sabes que a nosotros nos gusta mucho escuchar acerca de la misericordia. Y la misericordia es algo que nos alienta mucho a vivir para Él. De hecho, la misericordia ha sido aplicada en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, por eso nos podemos ver en el Zoom, por eso podemos ver nuestras oraciones contestadas. Pero no nos olvidemos que esa misericordia va muy a la par de la justicia de Dios. Y que cuando el hombre no atiende a esa misericordia de Dios, vendrá la justicia de Dios. Pero también después de la justicia de Dios, viene la misericordia de Dios. Ese es un binomio muy interesante que aparece en numerosas ocasiones, desde aquel Éxodo, en donde se nos habló cuando Dios proclamó cuando Moisés proclamó el nombre de Dios y habló de la misericordia de Dios, clemente, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Es un Dios perdonador, pero dice, después unas estrofas después dice, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Qué pasaría si este Dios fuera un Dios laxo a la maldad? ¿Qué pasaría? Pues ve cómo está el mundo, ve cómo ha estado el gobierno que es laxo a la maldad. Algo de la peor plaga en cuanto a pensamiento humano el día de hoy es ser tolerante con el pecado. Y vemos al día de hoy mucha tolerancia al pecado. Y eso ha hecho de este mundo un mundo muy injusto. Ajá. Pues Dios nos promete y nos cierra este versículo con justicia, ¿no? Fíjate que en ese círculo que Dios hace en este salmo, en donde empieza hablando del Dios de las venganzas y termina diciendo, los destruirá Jehová nuestro Dios,
se va hablando y hemos podido ver una exposición muy impactante del poder y omnisciencia del Dios. Pone en alguna parte de este salmo, como lo recordaremos, lo absurdo que es la falta de temor de los impíos. Primeramente, en la primera sección habíamos visto que Dios habla acerca de los impíos, habla de acerca de lo que hacen los impíos. Y la segunda parte pone evidencia la insensatez que tiene una persona que no teme a Dios. Y le dice, el que hizo el ojo, ¿no verá? El que hizo el oído, ¿no verá? No escuchará, perdón. No el que da a los hombres la ciencia, ¿no contenderá? Es impresionante. Posteriormente, de la mano del salmista, vemos cómo se cuentan las bendiciones de esta persecución que los impíos hacen para con el justo. Sí, existe hoy por hoy una injusticia, pero a Dios no se le ha ido de las manos. Y podemos tener por seguro que mientras el justo pueda ser afligido aquí en la tierra, se está cavando un hoyo para el impío. De eso vimos en esa sección. Y además, el mismo salmista que está clamando por justicia, él mismo recuerda y personalmente recuerda y reconoce que si Dios no hubiera actuado, él estuviera morando su alma en el silencio, ¿no? Entonces, después de dar ese recorrido tan interesante, ahora en esta parte, en estos 4 versículos, el salmista retoma unas preguntas que parece como si se las estuviera haciendo a Dios, pero que realmente las está exponiendo delante de los demás. Un poquito como lo que vimos hace 3 semanas, el que hizo el ojo no verá. Ahora está diciendo una premisa muy importante. Y esto va en los versículos 20 al 21. Dice, lo leo en la versión que estamos viendo, la versión Reina Valera. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de la ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Me gustó mucho una versión. Les voy a leer les voy a leer cómo aparece en la versión, la Nueva Biblia Viva, en la NBB. Y dice, ¿pueden los gobernantes injustos decir que tú estás de su parte? Gobernantes que se apoyan en sus propias leyes para hacer maldad. Ellos acusan a la gente recta y condenan a muerte al inocente. Cualquier parecido a lo que vemos en la actualidad al día de hoy, déjame decirte que no es mera coincidencia, sino que verdaderamente muchas autoridades están reaccionando de esta manera. Últimamente, muchos o la gran mayoría de los gobiernos del bloque occidental, de Europa, América y algunos de Asia, se han deslindado de la religión, se han deslindado de algún tipo de creencia, pero antes el gobierno y la religión estaban muy, muy unidos. Ajá. Y corruptamente uno se ayudaba con el otro para adquirir poder. Desgraciadamente, la iglesia en la Edad Media, por ejemplo, la iglesia, la que se llamaba iglesia, que no era una verdadera iglesia, se apoyaba en la autoridad civil para tener poder. Y la autoridad civil se apoyaba en ese poder eclesiástico para tener el temor de la gente. Ajá. Y para validar pues todas las leyes contrarias a Dios. Sí, ellos decían, yo estoy aquí como en este mandato, yo estoy gobernando porque me puso Dios. En cierta manera sabemos que Dios pone a los gobernantes. Sin embargo, esto es una media verdad. Porque cuando Dios pone un gobernante, también el gobernante nunca va a estar por encima de la ley,
y mucho menos por encima, de la ley divina me refiero, de los mandamientos de Dios, y mucho menos por encima de Dios. Sin embargo, la parte que a los gobernantes les gustaba diciendo, aquí yo estoy puesto por Dios, con esa parte se quedaban y lo que no era de Dios es que aquí puedo hacer lo que yo quiera, porque como soy puesto por Dios, hago lo que yo quiera, ¿no? Entonces, este, ciertamente Dios sí pide, sí dice la palabra, las autoridades que están puestas por Dios y además debemos de someternos y honrarlas a ellos, siempre y cuando, ajá, estas autoridades no nieguen los principios de la palabra de Dios. Estas autoridades no hagan leyes que contravienen los preceptos de Dios. Todo debe de ser amarrado bajo la jurisdicción de Dios. Ninguna ley humana debe salirse de ellas. Ahora, es impresionante porque esta misma ley que conocemos de los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice que ha sido esta ley de Moisés puesta en el corazón de todo hombre y que de esta da testimonio la conciencia. Ajá. Y eso nos deja sin pretexto a ningún hombre, porque realmente nosotros sabemos que el no matar, el no robar, el no fornicar, lo sabemos porque Dios nos lo puso en el corazón, puso esa ley en nuestro corazón. No lo sabemos tanto porque hayamos leído la palabra, sino lo sabemos naturalmente. Claro, su palabra nos lo afirma, de tal manera que el hombre no tiene pretexto. Ajá. Así que ningún gobierno puede por su propia voluntad legalizar el robo o el asesinato, ya que hay una ley más alta que dice no robarás y hay una ley más alta que dice no matarás. Ajá. Sin embargo, ¿qué es lo que veía el salmista en esa época y que hoy también, hoy en día lo podemos ver nosotros? Gobiernos corruptos que han ideado leyes corruptas a su modo que protegen al que defrauda. Es impresionante, pero ahora muchas veces está más protegido por la ley personas que defraudan que personas que pagan sus impuestos. Este, Podemos ver bajo este aspecto también gobiernos que legalizan el asesinato de millones de niños que aún están en el vientre. Todo esto, como dice la palabra, como dice este versículo, Dios lo reprueba, como dice, ¿cómo pueden decir esos gobernantes que tú estás de su parte si se apoyan en sus propias leyes para hacer maldad? En leyes que están hechas contrarias a la ley de Dios. ¿Sabes? Aún será más fuerte el juicio contra estos gobiernos en donde sus leyes condenan al justo y al inocente. Muchos de estos países que ahora están emitiendo leyes en contra de la palabra de Dios, en un principio o hace tiempo, eran países que defendían la palabra de Dios, países que vivían bajo los preceptos de Dios. Ajá. Pues sabes que aún será más fuerte el juicio contra todos estos países. Es impresionante en países de Europa que aún que en algún tiempo fueron cristianos y que fueron promotores de la reforma, ajá, ahora en estos países se persigue a cualquier predicador o incluso cualquier persona que lea un versículo que hable del pecado de la homosexualidad. Es impresionante. Esto me recuerda mucho a ese versículo de Isaías 5:23 que dice, hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Como vemos, muchas leyes el día de hoy justifican al impío
legalizan lo que no es legal, admiten lo que es una aberración, y al justo, al que defiende la palabra de Dios, le quitan su derecho. Ajá. Ahora, está mal visto defender la familia, está mal visto defender la vida. ¿No te has fijado que ese eslogan que dice pro vida ahora se denosta y que mucha gente dice, es que tú eres pro vida, ¿no? Bueno, que los demás son pro muerte, ¿o qué? Pero bien, finalmente esto no está como para hablar solamente de política, sino más bien de una esperanza de la justicia de Dios. Y podemos ver que en el tiempo de Salmista se tenían estos problemas tales como ahora, hoy en día, los tenemos. El hecho de hablar de todo esto de una manera más directa es para podernos identificar con las peticiones del salmista, pero también poder hacer nuestras las consolaciones que tiene el salmista. Y estas dos consolaciones vienen en los versículos 22-23. Dos cosas. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Bien, ya dejamos de hablar del panorama que hay ahora, que es un panorama muy triste, pero ahora podemos ver, al igual que el salmista, que nosotros podemos confirmar la grandeza del carácter de Dios y afirmar nuestra confianza en Él. En esta parte, en esta última sección, aparecen dos promesas. La primera promesa es que Dios nos protegerá y la segunda promesa es que Dios nos hará justicia. La primera promesa es impactante, como el salmista lo dice él de una manera personal. Ajá. Dice, vamos a leerlo en la NTV, el mismo versículo 22, dice, pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios pudo haber guiado al salmista a decir, pero el Señor es una fortaleza, o es fortaleza de su pueblo. Y Dios es la roca poderosa en donde cualquiera que quiera puede irse a esconder. Sin embargo, qué importante es que en esta parte crucial del Salmo, el salmista personaliza el versículo. ¿Sabes? Muchas veces nos hace falta personalizar los versículos. Ok, estamos viviendo bajo varias amenazas como las describí anteriormente. Sin embargo, ¿sabes? Esta es una promesa que Dios quiere que tú y yo la personalizamos y digamos, mi Dios va a ser mi refugio, mi refugio. Sí, a pesar de que haya gentes muy poderosas hoy en día que quieren hacer que el mundo olvide la ley de Dios y que en cada vez más países se están dictando leyes cada vez más impías. De todas formas, independientemente de esto, arriba de todos ellos tenemos un Dios que tiene control de todo, que es más poderoso que todos ellos y que no nos olvidemos de aquella bienaventuranza en Mateo 5:10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos visto versículos anteriormente de que Dios nos hará descansar en la aflicción mientras al impío se le cava el hoyo, ¿no? Se cava un hoyo para él. Y sabes que este versículo viene muy de la mano. Mateo 5:10, donde dice, felices son los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sabes? Muchos de aquellos que padecieron persecución en el tiempo de Hitler, ¿sabes? Y que no la contaron, sino que no vivieron para ver después el resultado de la justicia de Dios.
el día de hoy gozan ellos mismos de una manera palpable con esa justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tu forma de vivir contradice lo que la filosofía, los gobiernos, las leyes del día de hoy están poniendo, ¿sabes qué? Bienaventurado eres porque tú estás siguiendo a Dios. No es contraponerse por ser anarquistas, lo sabemos, sino es simple y sencillamente porque tú estás siguiendo una justicia más alta. Y sabes que debemos de tener por cierto que esa justicia más alta va a prevalecer. Ajá. Ahora, esta es la primera, el refugio es la primera de las dos promesas. La segunda promesa es el hacer justicia. Ajá. Este es un salmo de imprecación, es un salmo de justicia. Es un salmo en donde más que confundirnos porque se habla de un Dios vengativo, más bien debemos de agradecer profundamente de que tenemos un Dios que no es tolerante al pecado. Tenemos un Dios que no es indiferente a la maldad. Bien, bien Dios es paciente, como dice segunda de Pedro, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios, pero sin embargo, cuando la paciencia de Dios se agote, vendrá este juicio. Ahora, no quiere decir que tú o yo como cristiano nos gocemos por el fin del que está condenado, ¿no? O nos ataquemos de la risa porque pues finalmente esta persona que me está haciendo daño algún día la pagará, sino más bien nos llama a Dios en este tiempo de gracia y misericordia, nos lleva a tener esa gracia y esa misericordia, teniendo en cuenta que si somos hoy en día oprimidos, algún día fuimos opresores. Ajá. Yo recuerdo que yo me burlaba de la gente que me hablaba de Cristo. Algún día yo fui opresor, algún día yo fui escarnecedor. Sin embargo, teniendo en cuenta que Dios tuvo paciencia y misericordia de mí y me rescató, así también es importante que nosotros veamos a las personas a nuestro alrededor con esa misericordia que Él nos dio. Hoy es el tiempo de misericordia. Estos versículos que nos hablan de justicia deben de ser un aliento para nosotros, sabiendo de que no siempre la injusticia va a reinar. Sin embargo, hoy en el día, mientras vemos que sigue reinando la injusticia en la tierra, es importante tener este tiempo de misericordia para con los demás. Ajá. Especialmente, ¿no? Los perseguidos algún día serán testigos de la condenación de sus perseguidores, que no se convirtieron, desde luego. Toda la estructura de impiedad que algún día oprimió al justo e inocente, caerá esta delante de sus propios ojos. ¿Sabes? Me impresiona mucho cómo dice aquí, hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá su propia maldad. Muchas veces Dios decide que el mismo castigo que van a tener una gente es aquello mismo que él hizo. La gente mucha gente va a caer en la misma trampa que hizo, va a caer en el mismo hoyo que cavó. Recordemos el ejemplo de Amán, a que aparece en el libro de Esther, aquel que era enemigo de los judíos y que buscó exterminarlos, y buscó exterminar específicamente a uno de los judíos que se llama, a un judío que se llama Mardoqueo. La mayoría de ustedes conoce toda la historia, pero la misma horca que su familia había fabricado para ahorcar a Mardoqueo fue en la misma horca que fue ahorcado Amán. Dios muchas veces utiliza esto como una señal de su justicia pura. Y hay una parte en el Apocalipsis que me impresiona mucho, que se habla de esta justicia pura de Dios. Y dice, es un pasaje que está en el capítulo 16, en donde se sitúa casi al final del juicio de la tribulación de Dios para con la tierra, y que son aquello que se conoce como las copas de ira,
que son los juicios definitivos, ya no son juicios parciales o ya no son disciplinas temporales como todas las anteriores, sino ya son juicios definitivos y definitorios en la tierra. En lo particular, dos de esos ángeles habían regado dos copas de la ira, primeramente sobre los mares, y los mares se convirtieron en sangre. Y en segundo lugar, sobre los ríos y fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Primero dañó Dios a través de estos ángeles la industria pesquera, la industria de navegación, todo eso, la economía. Pero la tercera plaga, que fue contra las fuentes de agua y lo que puede el hombre beber, fue todavía aún más grave. Sin embargo, después de este gran juicio, el ángel que lo hizo alabó a Dios. Y te voy a decir las palabras, estas aparecen en Apocalipsis 16, del 5 al 7. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, o sea, al ángel que había vertido la copa en las aguas. Fíjate lo que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sabes? El ángel vio que Dios les dio a la humanidad a beber la sangre que durante mucho tiempo han derramado y dijo, esto es justicia perfecta. Se asombró el ángel de ver la justicia de Dios. Y sabes, nosotros que creemos que estos eventos vienen cerca, no es casualidad que conforme se acercan estos eventos podamos ver que más sangre inocente se derrama sobre la tierra. En estos últimos siglos, si tú te das cuenta, se ha derramado más sangre que cualquier otro. En guerras, tuvimos las guerras mundiales, en violencia por el crimen organizado, en persecuciones de cristianos, en países tiranos, en países islámicos, en países comunistas, en países contrarios a Dios y al Evangelio, ¿no? Y ahora, hoy en día, se ha juntado a esto los millones de asesinatos de inocentes que se han tenido desde que el aborto se ha legalizado. Así que podemos ver que el tiempo se acerca. Y en medio de esta maldad, también que nos rodea, también nosotros, al igual que el salmista, tenemos la esperanza de la justicia de Dios. Tenemos esperanza de que algún día todo esto va a cambiar. Así que teniendo esta esperanza, pongamos nuestros rostros en alto. Nosotros que creemos en Cristo y que somos prisioneros de esperanza, como dice la palabra, y aprovechemos el tiempo que nos resta para vivir para el Dios de esa justicia. Es algo muy importante. No nos desanimemos por lo que esté pasando, no nos desanimemos porque la maldad crece, sino más bien sigamos con nuestros ojos puestos en Cristo, sabiendo que este es un tiempo de gracia y que debemos aprovechar, y sabiendo que al final, y descansando de que al final de cuentas Él pondrá justicia, y Él hará justicia sobre toda obra mala. Bueno, con esto terminamos el Salmo 94 y pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, Alex. Aquí nosotros vemos en esta parte del Salmo, es como la gente impía que actúa contra Dios, a final de cuentas va a tener su merecido. Quizá no lo veamos nosotros en esta vida, pero podemos tener la certeza de que Dios juzgará toda obra. Sin embargo, nosotros ahora vamos a ver un estudio que habla de la vida del creyente, aunque tiene prácticamente el mismo fondo. Lo podríamos titular Repercusiones por inestabilidad en la vida de un creyente. Y este pasaje que lo ampara puede hablar tanto de creyentes como incrédulos, que es Gálatas 6, 7 y 8, que dice:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros vemos a lo largo de los tiempos cómo la misma palabra de Dios nos muestra cómo muchos creyentes que fueron grandemente bendecidos y fueron también grandemente usados por Dios, cometieron muchos errores. Eh, digo que a final de cuentas analizaron perjudicaron sus ministerios. Por eso es necesario que nosotros analicemos eh, todas estas situaciones que pasaron para que nosotros, estando prevenidos, no caigamos en los mismos errores. Vemos algunos ejemplos relevantes que nos pueden enseñar cómo debemos estar alertas a la voz y a la voluntad de Dios para que no caigamos en semejantes errores. Ten presente que muchos de los errores que se cometen cuando un creyente busca ansiosamente sus deseos sin tener en cuenta a Dios. Y hace cualquier cosa, ya sea buena o mala, a la vista de los ojos humanos, para poder adquirirlo u obtenerlo. Pero nosotros como creyentes ya sabemos que es mejor confiar en Dios y reconocer que todo lo que procede de Él es bueno. Y todo lo bueno y agradable surge de Él. Sin embargo, es necesario analizar, no todos, serían innumerables ejemplos, pero sí algunos ejemplos relevantes de hombres de Dios que cometieron errores y, aunque fueron grandemente bendecidos, también sus errores trajeron consecuencias a su vida. Empezamos lógicamente con Adán y con Eva. Pues sabemos que Eva fue tentada por la serpiente, la cual fue poseída por el demonio y cedió ante las argucias del diablo, y a final de cuentas ella tomó del fruto. Luego ella dio a comer a Adán, que realmente era considerado el líder de su hogar. Quizá él debió haber ubicado a Eva, pero no se resistió y también, sin mayor problema, tomó del fruto prohibido. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fueron expulsados del paraíso, tuvieron que trabajar la tierra con el sudor de su frente y empezaron a morir a partir de ese momento. Recuerden que Adán y Eva eran inmortales hasta el momento en que el pecado entró en sus vidas. De ahí empezaron a morir pues, hasta que llegó el tiempo de su deceso, que fueron pues casi 1000 años. Luego la humanidad se corrompe. Desde la Torre de Babel surgen las falsas religiones. Recuerden, Babel es confusión, algo tocamos en el estudio pasado, y a partir de entonces la humanidad quiso por su propia cuenta llegar al cielo sin tomar en cuenta a Dios. Llega el momento en que Dios llega a límites de su paciencia y pues trae el juicio del diluvio, no sin advertencias de toda una generación, del tiempo de una generación, de que iba a venir un juicio y que se arrepintieran. Tristemente, solo Noé y su familia pues, salieron libres de esto porque creyeron. Y luego, cuando pasa el diluvio, se asienta el arca en los montes Ararat y pues ya salen a los campos sus hijos y todo. Un día Noé siembra una viña y toma del fruto de la vid y se emborracha. Su hijo entra a verlo desnudo, pues obviamente con malicia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Noé destinó a su hijo Cam, a su descendencia que es Canaán, a ser esclavos de sus otros dos hijos, Sem y Jafet. ¿Sí? Vemos años más tarde cómo Abraham cedió ante la presión de Sara por tener un hijo, aunque ya Dios les había hecho una promesa de que iba ella a ser madre de un hijo y que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, pero ella pues le dio a su sierva Agar para tener un hijo a través de ella. ¿Y qué es lo que sucedió? Que toda esta descendencia vinieron a ser actualmente los acérrimos enemigos de Israel y hasta la fecha. Pati Herrera, ¿quieres quitar tu micrófono, por favor? Luego nosotros vemos cómo ya Isaac, cuando se casa
con Rebeca, su esposa, a través de una situación milagrosa. Él, pues, tiene preferencia por Esaú. Ya la promesa de Dios había dicho que el menor serviría, el mayor serviría al menor, y pues esa promesa quedó ahí. Un día Esaú vende su primogenitura por una comida y pues él pierde este derecho. Sin embargo, cuando llega el tiempo de que él de su bendición, pues es engañado. Jacob lo suplanta por consejo de su mamá y la bendición viene como Jacob. Aquí un punto muy importante es ver que Dios no justifica la mentira. Dios ya había hecho la promesa, al igual que Abraham con Sara, de que iban a tener un hijo en el cual su descendencia sería bendita por todas las, o sea, serían benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo Isaac pues sigue el consejo de su madre, suplanta a su hermano, pero ¿qué pasó? Como consecuencia de esta mentira, tuvo que salir huyendo por la amenaza a muerte de su hermano y sirvió más de 20 años a su tío Labán por pues, sus 14 años por sus dos hijas, que también fue engañado la primera vez. Él trabajó por Rebeca y pues, le dieron a Lea, y luego pues trabajó los 7 años por Rebeca, y luego todavía trabajó 7 años al servicio de su suegro, hasta que pues él dijo, ¿cuándo voy a hacer lo mío? ¿Sí? Entonces, aquí vemos como hubo una gran consecuencia, un hombre de Dios sobre el cual era ya parte de la descendencia de Abraham, de los cuales iban a surgir las 12 tribus de Israel, que actualmente es la nación de Israel en parte, y pues esto lo llevó a sufrir necesariamente. Después se desarrolla la nación de Israel, se van a Egipto, gracias a que José los manda a llamar para que no sufran hambre. Ahí se reproducen y se forma una gran nación, y luego pues, se levanta un faraón que no conoce a José, obviamente mueren todos los de esta generación, y esclaviza a Israel. Y sin embargo, Dios había prometido que iban a servir alrededor de 400 años esta nación, pero que él los iba a sacar adelante, y usa a Moisés para sacarlos adelante. Y Moisés, siempre como el hombre más manso de la tierra, así lo declara la Biblia, los guió con sabiduría. Sin embargo, en lo que se llama el segundo incidente de Meriba, cuando ya Dios le dice, en lugar de decirle golpea la roca, es háblale, y hablaba del Cristo que solo una vez tenía que ser golpeado, él se atribuye el milagro con Dios y dice, os hemos de hacer salir aguas de esta roca. Se atribuye este milagro con Dios. Este Moisés, este siervo de Dios tan admirado, comete un error. ¿Y cuál fue el juicio por este error? Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida. Antes de su muerte le permite verla, pero no entró a la tierra prometida. Y lo mismo pasó con Aarón. Aarón murió antes, pero recuerden ustedes que cuando Moisés subió a que Dios le diera los 10 mandamientos y los escribiera en la piedra, Aarón permitió el desenfreno de Israel en el monte Sinaí. Ese está en el capítulo 32 de Éxodo. Y la consecuencia de esto fue que muchos fueron ejecutados por haber permitido este desenfreno. Nosotros podemos ver que en esa área inconstante de su vida más tarde, sus dos hijos, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño y son consumidos en este fuego. Entonces vemos nosotros que aún grandes hombres de Dios, cuando no se ciñen estrictamente a su palabra, pues viene una consecuencia. Más adelante, dentro de que ya Israel pide rey, viene Saúl, luego viene David, y David, a final de cuentas, Dios lo bendice mucho, crece en poder, en riqueza y todo, pero un día, habiendo de salir a la guerra, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, decide quedarse en su casa y ve bañarse a Betsabé, la manda a llamar, comete adulterio de ella, trata de justificar su pecado, Dios no lo permite, obviamente. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Que el mal no se apartó de su casa. Más adelante vemos cómo un hijo viola a su hija, luego Absalón mata a este hijo, luego tiene que salir huyendo de Absalón, y así. Y aunque Dios siempre habla de David como su siervo perfecto,
por el corazón que tenía para Dios, y de hecho Dios lo restauró, pues no dejó de haber consecuencias. Luego de esta descendencia se separa Israel, ya de la descendencia del hijo de Salomón, se rompe prácticamente la unión de Israel y se queda Judá, y las otras 11, bueno, 10 tribus conforman la nación de Israel guiados por Jeroboam, pero vemos reyes malvados que hicieron mucho mal, unos menos malvados, otros más malvados, hasta que viene Ezequías. Ezequías fue fiel siempre a Dios, Dios lo bendice, pero Dios lo prueba, le dice, oye, vas a morir, y él ora al Señor para que le preserve la vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios le dijo, ok, añado a tu vida 15 años. Esto debió haber llevado a vivir una vida de mayor humildad, de mayor sumisión. Sin embargo, cuando él fue sanado, vienen unos enviados de Babilonia para pues, decirle que habían sabido que estaba enfermo y traerle regalos y sus condolencias. Y esto hace que su orgullo se levante y le muestra todos sus tesoros a los siervos de Babilonia. ¿Y qué sucedió después de esto? Que todos estos tesoros fueron trasladados a los babilonios. Todo por ese acto de orgullo en el cual él no volteó a ver a Dios. Luego vienen 2 reyes malvados de la descendencia de este mismo Ezequías, hasta que llega el bisnieto, que es Josías, y Josías fue íntegro, fue el que se le revela que habían encontrado el rollo y se quebranta, y Dios prospera su reino. Sin embargo, estando ya en prosperidad su reino, un día Faraón va a luchar contra los asirios, y él pretende salir a la batalla, le dice, oye, yo no vengo hoy contra ti, no salgas contra mí. O sea, Dios le había advertido a Josías por medio de un profeta, y él no quiso obedecer. ¿Y qué sucedió? Le costó la vida, y fue muerto ahí en Megiddo. Ahí está esto en Crónicas 35, del 20 al 27. Entonces vemos cómo personas como Ezequías, como Josías, como David y los grandes hombres de Dios tuvieron consecuencias. Vemos a la misma nación de Judá, que se había mantenido más fiel, como al final, y ya habían sido cautivo Israel por los asirios, como a final de cuentas, y Dios la protegió como 150 años más, a final de cuentas ellos rechazaron la bondad de Dios, y cuando se vieron en angustia, en lugar de acudir a Dios, acudieron a otras naciones. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos se hicieron esclavos de estas naciones, les transmitieron su falsa adoración, y Dios, vemos que trae el juicio también contra esta nación de Judá, contra los judíos. Aquí vemos 2 atributos de Dios, su amor y su ira. Dios los cuidó por amor, pero al despreciar su amor y su dirección, trae como resultado el pecado que provoca su ira. En los creyentes nunca es pérdida de salvación, sino es nada más disciplina, pero una disciplina puede ser la vida, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos de saber que las consecuencias de nuestras decisiones traen situaciones que pueden ser una bendición si dependemos de Dios, o nefastas si dejamos de depender de Dios. Y Dios quiere que evitemos las malas decisiones, y por eso dejó plasmadas todas estas historias en la Biblia, y nos da libertad para tomar las mejores decisiones. Del Nuevo Testamento solo les voy a poner un ejemplo, el de Ananías y Zafira. Todos los creyentes empiezan a ofrendar pues lo que podían. Recuerden, el que tuvo no tuvo más, el que no tuvo menos. La iglesia del primer siglo llegó a un alto índice de espiritualidad y desmaterialización. Sin embargo, ellos venden una heredad y deciden quedarse con parte del precio, pero dicen que es el total del precio de la heredad. Y era tanta la libertad que había en el espíritu, la llenura de todos, que este pecado trajo como consecuencia la muerte de los 2. Este está en el capítulo 5 de Hechos, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos bíblicos de cómo todos estos hombres cometieron errores por la falta de dependencia de Dios, tuvieron consecuencias, muchos de ellos nefastas. O sea, Dios nos promete bendición, nos promete una vida de abundancia, libertad para vivir
con todo lo que Él nos da, pero nunca quiere que usemos esa libertad como excusa para el pecado. Entonces, nos dejó Él en su palabra el estarnos arrepintiendo, pero recuerden, como veíamos al final del estudio pasado, tenemos nosotros que estar siempre conscientes de que lo mejor proviene de Dios. Entonces, es necesario, digo, a raíz de estos ejemplos, de estos pocos ejemplos que hoy mencionamos, que nosotros, primero, surge en nosotros el temor de saber que es en serio que el pecado trae consecuencias y que aprendamos a detectar en nuestra vida cómo poder corregir a tiempo y no caer en estas consecuencias. Entonces, uno de esos errores basados en el supuesto cristianismo es el legalismo. Entonces aquí la pregunta es, ¿has caído tú en algún tipo de legalismo por falta de vivir por la gracia? Aquí hay que entender esto. El legalismo representa la ley en un sentido que nadie puede cumplir. El esfuerzo humano por ser agradable a Dios y cumplir las leyes de Dios. Y la gracia es el resultado de reconocer que no podemos, acudimos a Dios porque Él nos llama, Él nos busca y creemos en la provisión que Él nos ha dado, que es su gracia, que Cristo estaba muriendo por nosotros en la cruz y nos salvó, nos dio el arrepentimiento, nos dio la fe y nos regeneró. ¿Sí? Los Gálatas se les presentó este evangelio de una manera clarísima. Se convirtieron, formaron una iglesia y al paso del tiempo llegaron estos exhortar a los Gálatas porque quien los llevó a la salvación, quien les presentó el evangelio era Él, y debido a este legalismo, ellos tuvieron que, de alguna manera, ellos fueron influenciados, además, digo, se les había presentado el evangelio claramente, el resultado de ello había sido la salvación y la formación de esta iglesia, y Pablo les dice en Gálatas 4:15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darles. Nosotros entendemos por este pasaje, como un paréntesis, que parte de ese aguijón del que Pablo habla en Corintios, el aguijón en la carne, que le pidió a Dios que se lo quitara y le dijo, bástate mi gracia, estaba probablemente en los ojos, probablemente habían sido afectados y era tanto el amor que los Gálatas le profesaban que habían dicho, que él dice, hubieran querido sacarse vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde estaba ese celo? ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque entró el legalismo y habían perdido el gozo de vivir para Cristo. En lugar de vivir en la libertad de Dios que Él nos da para gozar de todo lo que Él creó, el legalismo los había esclavizado otra vez a leyes que nadie podía cumplir. Entonces aquí es importante que quizá tú te puedas hacer una pregunta. ¿Has perdido el gozo de vivir para Cristo? A lo mejor tú te estás acostumbrando a vivir una vida cristiana, te presentas a los estudios, haces los cantos, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Ya es costumbre? Podríamos decir que eso es fariseísmo, el principio del fariseísmo, porque el gozo de vivir para Cristo solo viene por la libertad del Espíritu Santo actuando sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. Por eso en Nehemías 8:10, cuando está el pueblo tan abatido, les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, la fuerza de la vida cristiana es producto de una relación íntima y estrecha con Dios, producto de la obediencia y sumisión a lo que Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de los Gálatas, Pablo había pensado que los Gálatas habían perdido la alegría de su salvación a causa del legalismo. En cuanto nosotros dejamos de vivir por los principios de la gracia, automáticamente nos pasamos al legalismo y queremos llenar de normas, como hoy pasa en muchas iglesias cristianas,
y dice Colosenses, no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahí está en el capítulo 2 de Colosenses, ¿sí? Eso es prácticamente legalismo. El diablo quiere llevarnos, a través de su filosofía, su influencia, esclavizarnos a leyes que sabe que no podemos cumplir para esclavizarnos a él y a sus normas y que perdamos ya como creyentes la alegría y el gozo de vivir para Cristo. Por eso es que si alguien se tiene que esclavizar, es a Dios, ¿sí? Ahora, es importante también considerar cuáles son las causas que propician el legalismo, para que nosotros estemos conscientes y cuando nos encuadremos en alguna de esas, nos hayamos viviendo en alguna de esas, nos demos cuenta hacia dónde vamos, nos arrepintamos y corrijamos y nos volvamos a la gracia. El legalismo, número 1, hace que la gente se sienta culpable en vez de amada. O sea, tú como creyentes, recuerda, el amor ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. ¿Sí? Lo primero que Dios al llamarnos nos está dando es su amor, pero el legalismo nos hace sentir culpables en lugar de ir a la gracia, y vemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, el segundo efecto del legalismo produce desprecio por ti mismo en vez de humildad. Empiezas a castigarte, empiezas a reprocharte de por qué no creíste, que por qué no hiciste, en lugar de decir, perdóname Dios y cámbiame. Y entonces esto, pues obviamente te saca de la gracia. Se levanta tu orgullo también en esto mismo y pues es parte de decir, Dios, yo me voy a juzgar a mí mismo porque el sacrificio que Cristo hace en la cruz no es suficiente como para que yo pueda purgar mi pecado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos menospreciando la gracia y nos volvemos al esfuerzo humano por tratar de corregir. Por eso se pierde la humildad y viene el desprecio por ti mismo y obviamente Dios que te hizo, que te salvó, que te hizo a la imagen de Cristo, estás despreciando a Dios. ¿Sí? Punto número 3. El legalismo pone más importancia en los logros de las personas que en las relaciones personales. O sea, lo primero para nosotros debería ser nuestra relación con Dios. Pero empieza una competencia sin fin. Ah, tú ganaste 10 almas, pues yo voy a ganar 20. Ah, tú hiciste, por ejemplo, como Ananías y Zafira, ¿no? Diste tanto ofrenda, no, pues yo voy a dar más. Entonces te metes en esta cascada de logros personales y en lugar de amar a las personas como son, recuerda que cada creyente para su Señor está en pie o cae. Entonces, nosotros más bien debemos motivarnos y estimularnos al amor a las buenas obras y quitar la competencia de todo tipo, porque no hay competencia para con Dios. Dios a todos sus siervos nos ve iguales y a cada uno nos da una misión y cada misión es tan alta y sublime como cualquier otra. Mientras más responsabilidades, solo cabe decir que mayor es el juicio que también Dios puede traer. Pero Dios designó conforme a su sabiduría qué papel iba a jugar cada hijo suyo, una vez obviamente converso, por eso es hijo, en la iglesia de Dios. Entonces no debe ser competencia, sino todos debemos estar unidos como un cuerpo, ya también mencionamos esto la vez pasada, que es indivisible para servir a Dios. Y bueno, el punto número 4 es que el legalismo señala cuánto hemos fallado en vez de lo mucho que hemos logrado a causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Nos concentramos en los errores y dejamos de ver el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Si tú vivieras, por ejemplo, tu vida cristiana, si eres verdaderamente creyente, por supuesto, a lo largo de tu vida, te darías cuenta que Dios sí ha hecho un trabajo en tu vida. Sin embargo, cuando tú te concentras en tus errores, en tus faltas, muchas veces producto de tu inconstancia en tu relación con Dios, empiezas a condenarte a ti mismo y de alguna manera dejas de ver el trabajo que Dios ha hecho en ti.
Recuerden, Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. Una vez que tú le entregas tu vida a Dios, Él toma el control de ella, y nuestra responsabilidad es dejarle ese control siempre. Recordemos que Dios nos dejó el libre albedrío, y la sumisión a Dios debe ser voluntaria y producto de ver cada día más y más el amor de Dios, que quebranta nuestra vida y nos lleva a la sumisión total. Entonces, si tú te sientes cargado de culpa e incompetente, pregúntate si estás viviendo por fe en Cristo o si estás tratando de cumplir las exigencias y las expectativas que otros demandan de ti. Por ejemplo, ¿qué pasa en una familia? Siempre la familia es de lo que más influye en nuestras vidas. Y muchas veces personas que nos aman, aún queriéndonos hacer un bien, hacen que, o sea, nos están retando constantemente a tratar de complacerlas a ellas de acuerdo a sus expectativas. Y en realidad, si para Dios su siervo está en pie o cae, cada creyente debe elevar sus ojos a Dios y más bien tratar de agradar lo que Dios le muestra y le dice. Claro, aquí estamos en una verdadera entrega. Eso no quiere decir que si alguien te hace ver algún área de inconstancia en tu vida y todo, nunca va a ser un verdadero creyente, nunca va a ser para enseñorearse de ti, sino para que tú corrijas y vayas. Y esto puede venir de parte de Dios. Aquí cabe el ejemplo de Ezequías. Ezequías va a salir a la guerra contra el faraón y le dice el profeta, no vayas, no es de Dios. Y el mismo faraón le dice, hoy no vengo contra ti, Dios me dijo, ve y destruye a Siria. Entonces, y él decide ir, o sea, Dios le había advertido a través de un profeta, y el mismo incrédulo faraón le dice, hoy no vengo contra ti, cálmate. Pero pues, él persistió en esto, hizo un lado la gracia de Dios y le costó la vida, ¿sí? También esto te puede llevar a desviarte del camino de la gracia y te conducirá a mayores errores, tales como los que acabamos de ver en tantos ejemplos, de hombres de Dios. No es cualquier persona, los ejemplos que pusimos ahora, personas que decidieron vivir para Dios y tuvieron, como Moisés, un momentito de que quitaron los ojos de Dios y trajo consecuencia en su vida. ¿Ustedes creen que no le dolió a Moisés no ver la tierra prometida, no entrar a la tierra prometida? Todos esos tiempos de los juicios de Faraón, sacar a Israel, luchar contra el desánimo, contra la rebeldía de todos estos hombres, en la dependencia de Dios y habiendo tenido victoria, por un momentito, por un descuidito que tuvo, que se atribuye el milagro de sacar agua de la roca con Dios, osemos de hacer salir aguas de esta piedra, y por haber roto la instrucción, Dios le dijo, háblale a la roca, y él la golpeó, como la primera vez, desvirtuó la imagen de Cristo. Fue bastante grave, más de lo que parece, pues eso le costó no entrar en la tierra prometida. Por eso es que siempre todo creyente debemos optar por entregar nuestra voluntad a Dios, y sabemos que es una lucha constante, ¿sí? Esto significa la muerte a tus deseos, la muerte a todas las influencias que tú tienes para dar paso a la voluntad de Dios. Este mundo cada día presiona más de acuerdo a sus malicias, cosas de las cuales se comentó hoy en el Salmo por Alex, ¿sí? Y el mundo te va a presionar para que aceptes el aborto, te va a presionar para que seas partícipe de la corrupción, para que hagas a un lado las leyes verdaderas. Pero ¿sabes qué? Dios puso a los creyentes para oponerse a esto, empezando por vivir vidas rectas. Recuerden que dice que Dios se volvió a ver para que Él no destruyese la tierra y encontró que no había quien hiciese vallado para que no destruyera la tierra. La iglesia es el único elemento que Dios dejó en este mundo que puede hacer la diferencia. Por eso es tan importante orar por nuestros gobernantes, etcétera. Pero primero siempre es tu vida. Fíjate lo que dice Marcos 8:35.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir? Que tienes que morir a todo lo que tus emociones te dictan, tus propios conceptos te guían a actuar de determinada manera, a las presiones de esta vida. Tienes que renunciar a toda falsedad y engaño por seguir la verdad. Y ahí es donde encontrarás la vida. Todo creyente, y lo describe Pablo, prácticamente tiene dos luchas. Haciendo a un lado la influencia posible del diablo, porque ya el verdadero creyente ya le pertenece a Dios. Sin embargo, sigue portando este cuerpo humano que, aunque fuimos regenerados y Dios nos dio la mente de Cristo, siempre nos damos cuenta que experimentamos luchas que están entre nosotros, y estas luchas son entre el Espíritu Santo y nuestra misma naturaleza, que quiere complacer sus propios deseos, que muchas veces están inclinados a la maldad y pueden afectar su propio cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ganar en tu vida? Por supuesto que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es mayor, su poder es mayor. Sin embargo, nosotros vemos que cada día tenemos que luchar, aun cuando se trata de algo que Dios claramente ya te mostró, si obedeces a Dios o si sigues tus propios caminos. Obviamente, siempre el temor te va a llevar a tratar de seguir tus propios caminos. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Repito, Gálatas 5:17. O sea, Pablo no dice que estas fuerzas son iguales. El Espíritu Santo es infinitamente más fuerte. Pero si dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos malas decisiones. Si nosotros tratamos de vencer los impulsos de nuestro ser mediante nuestro propio esfuerzo, no lo lograremos. Como citamos en varios ejemplos anteriores. La única manera de liberarnos de nuestros malos deseos es por medio del poder del Espíritu. Y esto es sometiéndonos todo a Dios. Por eso Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces tú te das cuenta que un creyente que se cree salvo por meramente asistir a una iglesia, por meramente haber orado alguna vez, porque tiene el deseo de entregarse y de servir a Dios, de nada le sirve, porque solo el que posee el Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, fue el que realmente siguió el camino que Dios marcó, o sea, se arrepintió, creyó en Cristo, Dios le dio esa fe, Dios le dio ese arrepentimiento y ahora es salvo. Pero por más que una persona se diga creyente, por más que quiera seguir la voluntad de Dios, si no tiene el Espíritu Santo es que no se ha salvado, y quiere decir que algo hizo mal, que no fue honesto en un área de su vida, que no quiso entregarlo todo, que no creyó que había ofendido a Dios en primer lugar, y entonces siempre va a actuar su propio esfuerzo. ¿Hasta qué momento? Hasta el límite de sus fuerzas. Una persona que no es salva y pertenece a una iglesia y está en contacto con creyentes salvos, se ve esforzar por vivir la vida cristiana. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto o al límite de sus fuerzas. Y después lo va a botar todo. Y hasta va a poder decir: no, a mí el cristianismo no me funcionó. Porque lo seguí un tiempo, pero no, pues no. Nadie que no se convierte le va a funcionar el cristianismo, porque estos falsos conceptos lo van a llevar a actuar por él mismo, como vemos la historia de tantas personas a lo largo del tiempo, que no quisieron someterse a Dios. Por eso es que en Efesios 4:23 y 24 nos dice: y renovaos en el
espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que tú anhelas en tu vida? ¿La justicia? ¿La santidad? ¿Anhelas que Dios te siga transformando y siga quitando de tu vida todas aquellas áreas débiles que batallan contra tu alma y que impiden que con gozo y libertad sigas la voluntad de Dios? Él te dice, renovaos. Solo un creyente puede renovar cada día el espíritu de su mente, esto es, cambiar sus falsos conceptos por los verdaderos conceptos que Dios nos muestra en su palabra. Y vestidos del nuevo hombre son las acciones producidas por el Espíritu Santo, para que vivamos la vida que Él demanda, que solo Él puede producir. Recuerden Hebreos 13, 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea, solo Dios puede hacer en nosotros lo que es agradable. Por tanto, quien deja de depender no puede llevar la vida cristiana. También Colosenses 3, del 3 al 8, parte se los dije ahorita, dice así: porque si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ven? ¿Cómo Dios nos exhorta a través de esta epístola por medio de Pablo a que dejemos esta vida a la cual prácticamente, si tú veniste a Cristo, ya moriste? Recuerden que en Romanos 6:4 dice que nuestro viejo hombre fue sepultado al momento de la conversión. Ese viejo hombre ya no existe, pero Dios nos dejó una naturaleza que en la dependencia de Dios va a vencer y vamos a ser como Cristo. Por eso dice la Escritura, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos malos deseos, pero sabemos que no debemos de satisfacerlos, más bien debemos hacer a un lado y seguir la dirección del Espíritu. Y muchas veces en el Espíritu Dios puede llevarnos a esperar para crear en nosotros carácter. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer que los eliminemos decididamente de nuestra vida, o sea, que los crucifiquemos. Por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Has crucificado tú la carne día con día? Es una evidencia de que ya eres de Cristo. Te gana el deseo, la codicia, la avaricia, etcétera, y rige en tu vida, quiere decir que aún Dios no está actuando en tu vida. ¿Sí? Pero si como creyente, si tu propósito es vivir en santidad, entonces tú tienes que hacer a un lado estos deseos que batallan contra el alma, que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estos deseos pueden involucrar actividades demoníacas, tales como la hechicería, y nos llevan a cometer pecados obvios como la inmoralidad sexual. Ya vimos el ejemplo de David, como por un momento de debilidad, por haber permitido una vista y alimentar ese pecado, acabó no nada más violando a Betsabé, o teniendo relaciones con ella más bien, y después mandó matar a Urías, su esposo.
por medio de dar órdenes para que fuera matado por espada de los filisteos. Entonces también viene la hostilidad y los celos. Por ejemplo, todos estos judaizantes de los que Pablo hablaba en Gálatas eran ya supuestos creyentes que no quisieron dejar atrás la ley que no pudieron cumplir y querían añadirle a los nuevos creyentes gentiles que cumplieran esta ley con un objetivo que no era leal, no para que se sometieran a Cristo, sino para que ellos se enseñorearan de ellos. Esto nos lo dice Gálatas 4, 17 y 18, y dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Ven ustedes? O la ambición egoísta, como el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice de esto? En Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hay alguna de estas cosas que ahorita mencionamos que esté rigiendo tu vida? Tienes que ir al arrepentimiento. Porque las personas que practican este tipo de pecados niegan a lidiar con ellos y revelan que no han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que hoy se está persiguiendo el cristianismo? Sobre todo en lugares así del otro mundo. ¿Por qué? Porque no haya cabida en ellos llevar una vida diferente. Entonces, en lugar de arrepentirse, quitan los posibles obstáculos, los que le causa incomodidad. Recuerden, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, siempre pone en evidencia la mentira. Y cuando una persona no se quiere arrepentir, pues va en contra de. Pero nuestro anhelo, pues debe ser tener las cualidades que se mencionan precisamente en Gálatas 5, 22 y 23, que la mayoría de ustedes conocen. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. ¿Sí? Si Dios está guiando nuestra vida, estos son los frutos que deben estarse manifestando en nosotros. Sin embargo, debemos de tener extremo cuidado de no confundir nuestros sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que nuestras emociones o sentimientos siempre nos van a llevar a satisfacer nuestros deseos, aunque sean engañosos. En cambio, seguir los impulsos del Espíritu, lo que Él nos muestra en su palabra, implica el deseo de escuchar la dirección de Dios, la disposición de obedecer en la palabra de Dios, que es ahí donde Él revela su voluntad, y la sensibilidad de discernir. Ese es un punto muy importante, entre tus propios sentimientos y los impulsos o las verdades que te comunica el Espíritu Santo. Mientras más espiritual eres, más puedes discernir y menos vas a caer en estos errores. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos exhorta a la consagración, a la verdadera entrega. No es un juego, si no, no diría en este pasaje que usamos como base de esta enseñanza: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, buscar ser guiado y controlado por el Espíritu Santo cada día de nuestra vida es lo que debemos hacer. Y entonces, las palabras de Cristo, o sea, lo revelado en su palabra, en los evangelios, estarán en nuestra mente y guiarán nuestras acciones.
El amor de Dios nos motivará porque mientras más profundicemos, más grande veremos el amor de Dios y más imperfectas veremos nuestros seres humanos y las cosas de esta vida. Recuerden, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí la primera frase. El amor de Cristo nos impulsa a morir cada día para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, también el poder del Espíritu Santo nos ayudará a controlar nuestros deseos egoístas. Por eso muchas veces Dios nos lleva a esperar, porque a través de esa espera se quita el afán y viene nosotros propicia que recapacitemos y decidamos ir por Dios. Pero si actúas impulsivamente, guiado por tus emociones, cometerás grandes errores. Ahora, si tú no tienes esto, necesitas ser regenerado. Pero recuerda que para ser regenerado, debes de creer en Cristo como tu Salvador. Debes estar dispuesto y desear apartarte de todo pecado y clavar tu ser y todos sus deseos pecaminosos y aún su rebeldía a Dios y su autosuficiencia en la cruz. Es una forma de decir morir a ti mismos. Esto te lo dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que crucificar. Y esto es dar lugar a la gracia de Dios en tu vida. Ahora, esto no significa que nunca más volveremos a ver rastros de nuestros malos deseos. Recuerda, batallan contra el alma. Como creyentes tenemos la capacidad para pecar, pero ya hemos sido liberados del poder del pecado. Es un punto muy importante también. Tienes esa influencia sobre tu ser que te induce al pecado, pero Dios ya te dio libertad sobre el pecado. Las personas sin Cristo son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar. El creyente verdadero ya ha sido liberado del poder del pecado. Si no, 1 Corintios 10:13 no diría que dice... Se me fue. Pero aquí tenemos la palabra. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Dios siempre estará de nuestra parte. Entonces, ninguno de nosotros, el pecado es más grande que él. Tiene la capacidad de vencerlo y tiene la capacidad de no ceder ante él por más fuerte que sea. Recuerda, una de las consecuencias de ceder ante el pecado es alimentarlo en tu mente. Si David, cuando vio a Betsabé, inmediatamente quita sus ojos de ahí. Dios le había dado mujeres en abundancia, concubinas, pero siempre el deseo pecaminoso está por sobre lo que Dios te ha dado y te pone a poner los ojos en otras cosas. O sea, David alimentó ese pecado. Primero, no siguió la voluntad de Dios. Él debió haber salido a la guerra. Se quiso quedar a descansar. Y ahí fue donde vino la tentación. Y ahí fue donde él cayó y hubo esas consecuencias nefastas que ya mencionamos. Entonces es importante que cada uno de nosotros concientice sus tendencias pecaminosas. Es muy fácil. Cualquier tendencia pecaminosa que estás alimentando en tu mente se va volviendo más repetitiva en la medida que más la alimentas, y esto te lleva a cometer el hecho inicuo, como claramente nos lo dice Pedro en su primera carta. Entonces, necesitamos depender del poder del Espíritu a cada momento para vencerla. Viene una idea, un pensamiento, una tentación, inmediatamente ir a Dios y empezar a recordar
todas las consecuencias que los hombres de Dios sufrieron por quitar los ojos de Dios. Aún Salomón, aquel hombre de Dios, a quien Dios le dio más sabiduría que todos los seres humanos y además le dio todo lo que su alma deseara, riqueza, sabiduría, gloria, honra. Aún él tomó esposas que no eran creyentes y ellas, cuando él fue viejo, inclinaron su corazón a la falsa adoración. Salomón. Tú ves los Proverbios, tú ves el libro de Eclesiastés, que es una conclusión de su vida, muy sabias conclusiones, y ves el Cantar de los Cantares, que nos muestra el verdadero amor de Dios hacia su iglesia, y dices, qué hermoso, pues este hombre cayó en pecado por desobedecer a Dios. Si no dependemos del poder del Espíritu Santo cada día para vencer las tentaciones, vamos a caer en ellas. Por eso Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La mayoría de nosotros nos concentramos en la primera frase, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero aquí, en la última parte de este pasaje, Él nos dice que lo que ahora lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, ahí está la clave. El amor que Cristo te tuvo, que lo llevó a dar su vida por ti en la cruz, es la mayor fuerza para vencer el pecado. Y para que tú puedas, en un momento determinado, crucificar todos esos impulsos de tu naturaleza que te inducen al pecado. Por eso Pablo también dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven? O sea, si algo te hace gloriar es de depender de Dios y que Él se gloríe en tu vida. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos que saber que Dios en Cristo nos da todas las cosas. Muchos piensan, es que si me convierto en cristiano ya no me voy a divertir. Es que si esto ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer al otro. Y no se dan cuenta que su vida sin Dios solo los induce a cada día a un mayor vacío. Recuerden lo que Jesús le dijo a la samaritana. Todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es agua viva. Pero por eso que la gente tiene que morir a sus propios conceptos. Tiene que sentirse como totalmente en bancarrota, ¿no? Los pobres en espíritu, totalmente quebrada. Reconocer que su vida no le ha dado nada. Ahora, Dios, claro que le interesa cada aspecto de nuestra vida. A veces se nos olvida que le interesa lo emocional, le interesa lo físico, le interesa lo social, aún le interesa lo intelectual y lo vocacional, no solo lo espiritual, porque Él nos hizo. Él sabe, Él puso todos nuestros deseos y nuestros gozos a través de los sentidos. Él diseñó el matrimonio para que nosotros tuviéramos la idea de qué es la relación que Él quería tener por nosotros, y sin embargo el pecado desvirtuó todo esto. En lugar de nutrir el matrimonio para cada día ser más uno con la mujer de tu juventud, con la mujer que amaste, el diálogo y la filosofía de este mundo, las influencias, hacen que quites los ojos para que te recreen cosas que solo van a provocar en un vacío, le van a restar a tu cónyuge de tu amor y tu cuidado sobre ella. Si no vivimos en el poder del Espíritu Santo, no le podemos entregar nuestra vida a Dios en plenitud, sin reservas.
Ahora, debido a que somos salvos, nuestra vida debe de reflejar esa realidad. ¿Qué realidad refleja tu vida? El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida, nuestra verdadera vida. Por lo tanto, adecuémonos a su dirección, sometámonos a su dirección. Lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú no puedes decir, voy a vivir por el Espíritu y sales y haces lo que te da la gana. Ignoras voluntariamente lo que Dios dice en su palabra o no lo buscas. Por ejemplo, tienes que tomar una decisión, no tienes la certeza de que es la voluntad de Dios, busca en la palabra hasta que Dios te dé precisamente esa guía. Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Si tú le buscas, lo hallarás. Si buscas su consejo de todo corazón, lo obtendrás. No permitamos que nada ni nadie más determine nuestros valores ni las pautas de nuestra vida. Hasta cierto punto, todos necesitamos, por ejemplo, la aprobación de otros. Pero las personas que hacen todo lo posible por ser reconocidas o populares se vuelven vanidosas y envidian los logros de los demás, mostrando así que no están siguiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿A quién vives para agradar? ¿A otras personas o a Dios? Siempre va a haber presiones en nuestra vida. Tu jefe en el trabajo, algún familiar, alguna circunstancia, algún deseo, lo que otros hacen. Pero en realidad, la felicidad verdadera no está en nada material, ni en un viaje, ni tener dinero, sino más bien en ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, en contraste con los que buscan la aprobación de otros, tú buscas la aprobación de Dios. ¿Sí? Tú no tienes por qué envidiar a otros, tienes que vivir para agradar a Dios. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti y es la amorosa garantía de la aprobación. Recuerden, eso nos lo dice Efesios 1:14. Esta es en la versión NTV. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Reitero, Efesios 1:14, repito, versión NTV. Es la garantía. ¿Eres salvo? Tienes el Espíritu. No puedes vencer el pecado, no sientes ese gozo, no sientes esa seguridad. Repasa tu arrepentimiento. No puedes, pídeselo a Dios. Si pides una cosa conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye en todo lo que le pidas, sabes que tienes las peticiones que hayas hecho. Primera de Juan capítulo 5. Entonces, si tú le pides que te salve, si tú le pides que te dé el verdadero arrepentimiento, te lo va a dar. Esfuérzate por agradar a Dios sobre todas las cosas y verás que la aprobación de otros no te será tan importante. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si en algo nos hemos de esforzar en esta vida, es en la gracia. Ese es 2 Timoteo 2:1. Por ejemplo, si tú siembras semillas de maíz, sería verdaderamente sorprendente que salieran calabazas, ¿verdad? La ley natural es que uno cosecha de lo mismo que siembra. Es lógico. Entonces, ese principio también se aplica a estas áreas de tu vida. El que murmura, por ejemplo, de sus amigos perderá su amistad. Cada acción tiene consecuencias. Recuerden el título de este estudio. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Si siembras egoísmo, cosecharás aflicción y maldad. Entonces, Dios, cuando castigó a Israel
y a todos estos reyes, todavía le advierte al pueblo de Judá que no lo menosprecien, que sigan sus caminos y Él los va a preservar como nación. Y hay un proverbio, bueno, que nos habla de todo esto, que es el capítulo 1, precisamente del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino. Cuando clamé sobre vosotros, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y aquí está la clave. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Por tanto, para concluir, si siembras el servicio a Dios y la consagración, cosecharás alegría y vida eterna. ¿Qué estás sembrando tú? Entonces, Proverbios 1:23, que no leímos ahorita, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por esta exhortación, el estudio, tanto en el Salmo como con esta predicación. Sabemos, Padre, que tú eres un ser bondadoso, generoso, paciente, que derramas tu amor y tu misericordia sobre nosotros cada día de nuestra vida. Esta misericordia nos llevó a que un día pudiésemos responder al llamamiento que tú nos hiciste, porque tú mismo nos iluminaste y tuviste piedad y compasión de nosotros. Y ahora, Señor, los que hemos creído en ti podemos ser tus hijos y podemos tener la seguridad de que tú estarás siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también, Señor, entendemos esta exhortación de que si aún en nuestra vida cristiana menospreciamos tu sabiduría, menospreciamos tu guía, vendrán consecuencias que cuando tú te canses de hablarnos, ya solo quedará disciplina en nuestras vidas. Y tendremos que sufrir, como le pasó a David y a otros muchos, las consecuencias de su pecado, en lugar de gozar de esta vida, del amor y la plenitud que tú quieres darnos, viviendo en la libertad de la esclavitud del pecado. Señor, te pedimos que en nuestra iglesia tú veas el corazón de cada uno de nosotros, de todo aquel que pueda estar escuchando esta plática, y le des, si no lo tiene, el verdadero arrepentimiento y la fe para creer. ¿Cuánto nos podemos estar perdiendo de ti, de gozar de tu amor y de los privilegios de ser tus hijos, no nada más de tu provisión y cuidado en esta vida, sino a través de la eternidad, que siempre estaremos contigo? ¿Cuánto tiempo podemos estar desperdiciando por no entender estas verdades? Señor, si alguien no es salvo, dale la salvación, dale el arrepentimiento para que sea hecho tu hijo. Y nosotros, los que ya somos tus hijos, ya hemos creído en ti, haz que siempre esté tu palabra morando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todas nuestras acciones sean guiadas por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, queremos un avivamiento, queremos que tú reines
en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Así que te pedimos que tú lo cumplas. Y sabemos que lo harás porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.